Buenos días para todos. Dios los bendiga mucho. Tenemos un día especial, realmente agradecido sobre todas las cosas con el Señor, ¿verdad? Porque hoy podemos encontrarnos, a reunirnos como iglesia. Igual nunca nos dejamos de congregar, siempre estuvimos juntos, más allá de la distancia. Pero hoy, gracias a Cristo, podemos disfrutar de este hermoso domingo. Antes de comenzar, quería que busquemos el Salmo 130, leer unos versículos de este Salmo. Dice el Salmo 131, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Hace una pregunta. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. La verdad que este salmo habla de algo tan precioso, lo que Dios hizo un día con nosotros. Y el anhelo de nuestro corazón tiene que ser que realmente que Dios pueda seguir obrando, y lo que Dios obró en nuestro corazón, que nosotros podamos expresar de lo profundo de nuestro corazón, más allá que habla del pecado que Dios tiene que tratar, que Dios tiene que limpiar nuestra vida, pero que realmente nosotros podamos expresar la gratitud que nosotros tenemos por Dios, por lo que Dios un día ha hecho con nosotros y por lo que Dios seguirá haciendo con nuestra vida. Quería dejarle con este salmo que podamos realmente dar pie a la alabanza para que podamos disfrutar de un momento grato, de buscar a Dios, de lo que Dios tenga en esta mañana para nosotros, de lo que estamos acá presentes y de cada persona que está en su hogar también escuchando esta transmisión. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? ¿Por qué voy a desanimarme? Si tengo a Cristo a mi lado. Mi esperanza puesto en Dios. Mi esperanza
estaremos alegres. Estaremos alegres. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Gloria a Sí, Dios. Señor. Sí, Señor. Gloria a Estamos Dios. agradecidos, Señor. Aleluya. Porque tú vives, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Porque tú estás en el trono, Señor. Amén. Gloria a Y Dios. hoy te adoramos, Señor Dios. En Gloria esta a mañana Dios. nos reunimos como tu Santo iglesia, Señor. Cristo, bendito. En esta congregación para Aleluya. adorarte, Señor. Glorioso Rey. Gracias por cada uno que ha podido venir, En el Señor. nombre de Jesús. Gracias por cada uno que se está conectando en este momento. Aleluya. Amén. Queremos que tu Jesús. presencia se manifieste, Dios, en este lugar, Señor. Y pueda, Señor, salpicar a los vecinos, aquellos que están oyendo en este momento, Señor. Aquellos que se están conectando, Señor, puedan recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor Dios. Dios, deseosos y anhelados, Dios, estamos de recibir de ti, Señor. Jesús. Queremos mucho de ti, Señor. Gracias, Dios, porque hay una fuente de agua viva abierta, Señor. Gracias porque tú dices que aquel que tenga sed, que venga y que beba gratuitamente del agua de vida que tú le darás, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Dios, porque tú eres el pan que sacia, Señor. Tú eres el agua que sacia. Tú eres el dador de la vida. Amén. Gloria a Solamente en ti hay seguridad. Solamente en ti hay perdón, Gracias, Señor. Cristo. Gracias, Cristo. Gracias porque tú eres la paz, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Te adoramos. Sita Ramakanda Raba Shiribikanta, Ramakanda Raba Shiribikanta, Oh, Ramakanda santo Raba eres. Shiribikanta. Aleluya. Santo es tu nombre, de Señor. la manera, Dios, Señor, y podemos exaltar tu nombre. Bendito Cristo. Aleluya. Gracias, Rey, Poderoso Señor. sea tu nombre. Gracias por la victoria que hay en ti, Señor. Gracias, Jesús. Digno eres, Rey de alabanza y de Aleluya. adoración, poderoso. Digno eres, Cristo. Amén. Gloria a Dios. Habla nuestro corazón en Aleluya. esta mañana. Los cielos declaran la gloria de nuestro Señor. No tiene igual la belleza de Cristo. Por siempre Él será, por siempre Él será. Cordero en el trono. Cordero en el trono. Él vino ante Dios. Ante Dios le adoro solo a Él, solo a Él. Proclamaré la gloria de nuestro Señor. Que muerto fue, reconciliándonos con Él. Por siempre Él será, por siempre Él será. Cordero en el Cordero en trono. el trono. Inclino ante Dios. Ante Dios
Aleluya. Jesús, no hay bien fuera de ti. No hay lugar donde descanse mi alma. Solo en tu presencia, oh Rey. Solo en tu presencia, oh Rey. Saciaré mi corazón. Jesús, no hay bien fuera de ti. No hay lugar donde descanse mi alma. Solo en tu presencia, oh Rey. Solo en tu presencia, oh Rey. Saciaré mi corazón. Si quieres levantar tu mano, decirle a Él, Cristo, Cristo, siempre te alabaré. Solo rendido a tus pies. Desea estar mi corazón, Señor, dándote adoración. Cristo, siempre te alabaré. Solo rendido a tus pies. Desea estar mi corazón, Señor, dándote adoración. Mi corazón te da adoración. Mi corazón te da adoración. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Gracias, Cristo. Bendito Cristo. Te adoramos, Gloria a Dios, Señor. te adoramos. Gracias por todo, por tus bondades. Aleluya, te Gloria adoramos. a Cristo, gloria a Dios. Aleluya. Hola, sí. Ahí está. Bueno, están los chicos de reto participando ya dentro del salón, por medio de un cable. Pero bueno, ahí estamos. Gracias a Dios por poder estar juntos nuevamente. También no sé si hay alguno conectándose ahí en la red o no. Pero bueno, estamos agradecidos al Señor de poder estar juntos nuevamente. Hay mucho viento, así que vi algo que me va a ayudar con las hojas. Lo acabo de ver acá. Un pequeño clip. Para que no se vuelen las hojas. Los que anduvimos a veces en ruta sabemos que a veces un pequeño alambre te salva. ¿Sí? Cuando estamos manejando, varias veces con el camión o con algún vehículo, un pequeño alambrecito nos salvaba de quedarnos tirados en medio de la ruta o lejos y poder llegar al destino donde estábamos. En este caso también me ayuda un pequeño alambrecito para poder atajar estas hojas. Bueno, agradecidos a Dios, ¿no?, de poder reunirnos de manera presencial, poder comenzar con este nuevo tiempo, ¿no? Está en nuestro corazón y en nuestra oración que esto siga avanzando, podamos seguir juntándonos más personas. La verdad que uno ve que hay varios que no, bueno, por las medidas de seguridad no pudieron venir y bueno, mandamos un saludo, seguramente la mayoría se está conectando ahora mismo, pero agradecidos a Dios y entendidos de que es un tiempo donde tenemos que estar sobre todas las cosas en la presencia de Dios, en humildad. Tenemos que estar sobre todas las cosas leyendo sus palabras y acercándonos a Dios, porque Él se acerca a nosotros, ¿sí? Dios se acerca a nosotros, ¿verdad? Y esa es la gran bendición que tenemos de saber que hay una puerta abierta, que todavía vivimos en un tiempo de gracia, ¿sí? Tiempo de gracia, un tiempo donde Dios está queriendo que podamos tener una relación firme y verdadera con Él, ¿no? Y recién pensaba, digo, bueno, qué buen cielo raso tenemos, ¿no? Tenemos el mejor cielo raso de todo, que es los cielos. La Biblia dice que los cielos es el trono de nuestro Rey y la tierra es el estrado de sus pies. O sea que vemos su trono y estamos en el estrado, estamos a sus pies, estamos en el mejor lugar que podemos estar. Así que bueno, yo quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 18, porque el Espíritu Santo nos ha guiado a un tema en esta congregación para ir compartiendo en las próximas reuniones. Permiso. Y es el tema del perdón, ¿no? El tema del perdón. Y sabemos que no es algo menor. Sabemos inclusive que es una palabra a veces, como se dice, choqueante, ¿no? Una palabra que a veces hasta en determinados momentos nos cuesta pronunciar, ¿no? Yo veo que a veces está más, o nos es más fácil inclusive decir discúlpame o quiero darle mis disculpas o usar algún término como de alguna manera menos chocante, por así decirlo, no chocante en el mal sentido, sino chocante en el buen sentido, que usar la palabra perdón, ¿sí? Y vemos que en la Biblia es una base de la salvación que Cristo nos otorga, ¿no? Justamente es el perdón de pecados. Justamente el Salmo que nos leía nuestro hermano Pierre al principio nos habla de ese perdón que hay en Dios,
de que si Dios miraría nuestros pecados tal y cual somos, y no alcanzaríamos, no habría un medio para ser redimidos de eso, estaríamos totalmente perdidos. Pero gracias al perdón de Dios, y gracias a que Él primeramente dispuso que ese perdón esté al alcance de cada uno que se acerca a Él en humildad, en plena certidumbre de fe, hoy todos podemos recibir ese perdón, ¿no? ¿Y qué necesario es? A veces pensamos en nosotros que quizás hay gente que es más buena, hay gente que es más mala, hay gente que necesita más del perdón, hay gente que necesita menos, pero saben que la Biblia nos dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que todos hemos nacido en una naturaleza pecaminosa y por ende necesitamos del perdón de Dios. Por eso es que todo ser humano, hasta que no tiene un encuentro real con Cristo, ¿sí? Hasta que no puede ver la cruz de Dios, hasta que no puede rendirse a los pies de Cristo, no encuentra paz en su corazón. Y hay apariencias de paz, hay apariencias de tranquilidad. ¿Sí? A veces distintas circunstancias de la vida nos dan como una especie de una apariencia de paz, ¿no? Parece que por un momento tenemos paz en nuestro corazón. Pero la paz no es algo que va y viene, ¿sí? La paz de Dios, la verdadera paz, no es algo que va y viene, no es algo que las circunstancias nos la puedan quitar. Porque la paz de Dios tiene el fundamento de la palabra de un Dios que no miente. Está arraigada, está firme en la palabra y en las promesas de un Dios que no miente. Por eso es que cuando recibimos el perdón de Dios por medio de su palabra, nosotros sentimos paz de que hemos sido liberados de una culpa, porque recibimos la palabra y la promesa de un Dios que no miente. Podríamos recibir el perdón de un hombre, ¿sí? De un ser humano, que venga y nos diga, tus pecados son perdonados, ¿sí? Pero esa promesa caería en el momento de que ese mismo ser humano veamos una falla, un defecto en esa persona, ya esa promesa, ya ese aparente perdón ya se echa por tierra. Por eso es que todo lo que yo como hombre pueda ejercer sobre otro en cuanto a los pecados no tiene validez. Las costumbres, a veces culturales, en cada país o distintas religiones nos han enseñado que nos acercamos a un hombre y a ese hombre le confesamos nuestros pecados y ese hombre nos dice, hace esto y lo otro, y pensamos que vamos a ser redimidos. Y hacemos eso y sentimos doble culpa, porque el pecado anterior sigue estando en nosotros y ahora se suma la carga de que hicimos lo que nos dijeron que hagamos y no sentimos paz en nuestro corazón. ¿Sí? Pero Dios nos da un perdón de pecados verdadero. Entonces este perdón es tan importante, ¿sí? Y yo quiero que leamos una parábola que Pierre también nos compartía algo el jueves, pero quiero que podamos repasarla en esta mañana, ¿sí? Para poder ver la importancia del perdón de Dios en nuestras vidas y también cómo eso debe replicar en nuestro trato, nuestra manera de acercarnos a las personas que nos rodean. Mateo capítulo 18, vamos a empezar a leer desde el versículo 23 en adelante. Y ya en el versículo 23, estas son palabras de Jesús, ¿sí? Y Jesús dice, por lo cual el reino de los cielos, ¿sí?, es semejante a un rey, y comienza a relatar esta parábola. Jesús utilizaba parábolas para poder explicar de una manera sencilla, una manera comprensible y, como se dice, una manera contemporánea, o sea, usando ejemplos de esa época para que las personas pudiesen comprender misterios eternos de Dios. Uno de los grandes misterios de Dios es el perdón. ¿Cómo podemos nosotros ser perdonados, ¿no? Porque normalmente la justicia nos enseña de que, bueno, si yo cometo una falta, yo debo pagar el precio por eso.
¿no? Jesús mismo dijo, ustedes saben que está escrito y es lo que ustedes siguen, ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Es lo que está escrito y es lo que normalmente el ser humano ejerce, es la justicia que tenemos entendida nosotros. Pero Jesús dijo, pero yo os digo, si alguien os hiere en una mejilla, denle también la otra. Ahora, ¿qué nos da la autoridad? ¿Qué nos da el poder de poder nosotros perdonar? ¿Sí? ¿Qué nos da a nosotros la capacidad de poder perdonar? Si en nosotros está el insaciable deseo de hacer justicia, constantemente, ¿sí? Yo veo algo, y ahora lo vemos, ¿no? A veces vemos grabaciones en los noticieros y tal, la gente haciendo justicia por mano propia, llaman, ¿no? Ven a un muchacho o a alguien, una muchacha que le roba una cartera o maltrata a una anciana o algún delinque de alguna manera y rápidamente se avasalla un grupo de personas y bueno, hay un maltrato y la verdad que son imágenes, por más que esa persona haga lo incorrecto, a cualquier ser humano, a mí por lo menos no me gusta verlo, no me gusta ver esas cosas, ¿verdad? Pero tenemos en nosotros el pensamiento de la justicia por mano propia, ¿no? Todo debe ser hecho justicia. Ahora, ¿qué nos da a nosotros la capacidad? ¿Cómo lograr nosotros poder perdonar? ¿Cómo hizo Cristo, el justo? ¿Cómo hizo Dios, el santo, para poder perdonarnos? ¿Y qué nos da a nosotros la capacidad de poder perdonar? Bueno, eso es lo que queremos un poco entender y un poco por la palabra poder ver en este día, porque es muy importante entender la palabra perdón, ¿sí? Entonces Jesús está aclarando de que esta parábola, como todas las parábolas, no es cualquier cosa. Nos quiere revelar, nos quiere dar a conocer misterios de su reino, ¿sí? Misterios de su reino. En cierta manera también podemos entender, decir, bueno, si yo quiero estar bajo la cobertura, bajo el cuidado del Señor, yo tengo que comprender estas cosas, ¿sí? Tengo que aplicar estas cosas en mi vida. Y hay algo también que tenemos que entender dentro cuando leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que normalmente, bueno, prácticamente también los otros libros, pero mucho más en los evangelios, casi todas las Biblias tienen un título, ¿no? Por ejemplo, la que yo tengo, y seguramente muchos de ustedes, dice arriba los dos deudores, ¿no? Pero en realidad, Mateo, quien escribió esto inspirado por el Espíritu Santo, no puso este título encima, o sea, él no dividió un versículo de otro, ¿sí? Entonces, siempre es bueno cuando uno lee el Nuevo Testamento, lee los Evangelios, lee una parábola, leer el texto anterior y leer el texto que sigue, o ver a veces Jesús estaba teniendo una conversación con sus discípulos, a veces Jesús estaba teniendo una enseñanza a una multitud, a veces Jesús estaba teniendo ciertos debates, por así decirlo, con los fariseos, y vemos que por más que hay títulos en el medio, está dividido, todo pertenece a una misma enseñanza, ¿sí? Todo pertenece a una misma conversación que Cristo estaba teniendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos esto, los textos anteriores, Jesús estaba hablando con este grupo de personas de la necesidad de perdonar al hermano, ¿sí? La necesidad de perdonarnos entre nosotros. Y este término hermano que Jesús usa, no es un término de hermano como hoy usamos a veces dentro de las congregaciones cristianas, ¿no? Hermanos en Cristo, sino es un término de prójimo, ¿sí? Porque obviamente él estaba hablando a personas de un mismo pueblo, ¿verdad? Y las personas del pueblo de Israel, las personas del pueblo judío, consideraban que ellos tenían un mismo padre, que era Abraham. Entonces ellos tenían en cierta manera una consideración de hermandad. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está hablando? No solamente el perdonarnos entre hermanos en Cristo, que obviamente eso debe estar en nosotros, pero también perdonar a las personas que nos rodean, a nuestro prójimo, ¿sí? A nuestro prójimo, porque bueno, alguno dirá,
Bueno, pero ahí Jesús hablaba del hermano, y como es el hermano, yo solo debo hacerlo dentro de la iglesia, y con el que no es cristiano yo puedo vengarme, puedo justificar, puedo un montón de cosas, y no es así, ¿no? Jesús estaba hablando de un prójimo, de una persona cercana, de una persona a la cual yo tengo un contacto normalmente fluido. ¿Y por qué es esto? Porque la verdad es que nos cuesta mucho más ejercer el perdón sobre nuestro círculo más cercano que sobre algún extranjero, alguna persona que no conocemos, ¿no? Si alguien que no conocemos nos ofende, es una experiencia del día, es una anécdota, vaya y pase. Pero cuando son personas cercanas a nosotros, ¿no? ¿Cuánto pasa esto dentro del matrimonio? ¿Cuánto pasa esto dentro de la familia? ¿Cuánto pasa esto dentro de las personas que estamos cerca, a veces dentro mismo de la congregación? Ahí nos cuesta un poco más, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesús, conociendo los corazones, conociendo al hombre porque Él lo creó, nos apunta a un círculo más cercano. Porque sabe que si somos capaces, a través de la palabra, a través de ejercer lo que la Biblia dice, de perdonarnos de nuestro círculo más cercano, seremos también capaces de perdonar a aquellas personas que aún no conocemos. Amén. Por eso es tan importante estas cosas, ¿no? Entonces Jesús comenzaba diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Bueno, en esta primera parte de esta parábola hemos representado el perdón de Cristo con nosotros, ¿no? El perdón que Dios ha ejercido con nosotros, el perdón que el Padre Celestial nos ha dado, ¿no? Y vamos a ver algunos puntos importantes sobre este perdón. Primeramente, nos dice el versículo 24 que el Señor estaba haciendo cuentas, ¿sí? Y saben que esto, bueno, es algo que tiene que resaltar en nuestro corazón, saber de que Dios mira nuestros hechos, ¿sí? Que para Dios no es indiferente lo que nosotros somos ni lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y esto hablamos tanto de lo bueno como hablamos tanto de lo malo. Hablamos tanto de la vida en santidad que llevamos, como también aquel pecado que podemos creer y pensar que tenemos oculto en nuestro corazón y que nadie sabe, que nadie da cuenta de eso, que nadie puede verlo. Dios sí lo ve, mi amigo, mi amiga, mi hermano. Dios lo ve, ¿sí? Por eso dice, llamó a que se hagan cuentas, a hacer cuentas, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que ver en cuanto a esta primera parte de esta parábola, ¿no? Lo segundo que vemos es que este hombre le fue presentado que le debía 10,000 talentos. Una deuda, bueno, Pierre hablaba el otro día que no quería usar la calculadora, no quería usar la matemática y no quería sacar cuentas de qué podía hacer, pero la verdad es que esta cuenta es una cuenta impagable. Lo que Jesús está dando a entender, ¿sí? Era una cuenta realmente impagable, ¿sí? Porque cada talento tenía un valor enorme. Imagínate, acá está hablando de 10,000 talentos, está hablando de una vida. Eso es lo que Jesús está queriendo darnos a entender. Era una vida completa, ¿sí? Ni con su vida lo iba a poder pagar esa deuda. Entonces, ¿qué nos está haciendo ver nuestro Dios a nosotros? Nuestra cuenta, nuestra deuda que tenemos con Dios. No hay manera de pagarla a nosotros, ¿sí? Y por eso yo recalcaba antes un poco lo que cierta religión nos enseña, ¿no? Que podemos nosotros en cierta manera pagar el precio de nuestro pecado. Y no es así. No es así. Por más insignificante que vos pienses que es tu condición, no es así. Cuando tengas que hacer cuentas delante de Dios, cuando Dios tenga que hacer cuentas contigo, vas a darte cuenta que no hay manera que puedas pagar.
Solo hubo uno que pudo pagar el precio de nuestro pecado. Dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue sobre Él. Él cargó en sí mismo tu pecado y mi pecado. Porque solo Él podía pagarlo. ¿Y saben por qué? Porque Él no era deudor. Porque Él no era deudor. ¿Sí? Por eso es que Él pudo pagar el precio de nuestro pecado. Y por eso mismo es que Él también puede darnos perdón de pecados. Porque Cristo no era deudor. Amén. Y eso es lo que nos llena el corazón. Saber de que en Él hay perdón. ¿Por qué? Porque Él no debió jamás. Él no cargó el pecado propio. Él cargó nuestro pecado ahí en la cruz del Calvario. Entonces, esto es lo que nos está queriendo hacer entender. Había un precio imposible de pagar, 10.000 talentos. No había nada que podía hacer esta persona para pagarlo. Y vemos que había un juicio. El juicio era culpable. ¿Sí? El juicio era culpable. Entonces, para nosotros recibir el perdón de Dios, primero tenemos que entender que somos culpables, que hay un juicio que se ejerció sobre nosotros. Y ese juicio dice, a este, versículo 25, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer todo lo que tenía para que pagase la deuda. ¿Sí? El juicio, el veredicto era culpable. Vendan todo, perdió todo. Entonces dice que aquel siervo postrado suplicaba, decía, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora veamos una cosa, que este siervo nunca le pidió que su señor le perdonase, simplemente le pidió más tiempo para poder pagarlo, pero su señor se movió a misericordia y se lo soltó y le perdonó la deuda. Dios le dio mucho más de lo que él podía entender. Quizás vos en este tiempo te estás acercando a Dios por un motivo. Quizás tu matrimonio, quizás un motivo económico, quizás por miedo a la pandemia, quizás, no sé, distintos motivos. A veces es un motivo que nos acerca a Dios. Pero Dios tiene mucho más que darte. Si le suplicás, si te postrás delante de Dios, Dios no solamente hará esa obra, hará mucho más. La Biblia dice, Dios hace las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Qué bueno es nuestro Dios. Este hombre le pidió más tiempo y no sé cómo pensaba pagarle porque era una deuda impagable. Pero su Señor lo soltó y lo perdonó. Entonces, primeramente Jesús nos estaba queriendo poder que entendamos cuán grande es su perdón, cuán grande es lo que Él derrama sobre nosotros. Pero vemos la segunda parte, y en esta segunda parte vemos el versículo 28 en adelante. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, un semejante a él, ¿sí? Uno semejante a él, que le debía 100 denarios. Bueno, acá tenemos que ver este primer concepto. Este primer siervo tenía una deuda de 10.000 talentos impagable, y este segundo consiervo tenía una deuda de 100 denarios con este hombre. 100 denarios no era una deuda poca, pero tampoco era una deuda que no se podía pagar. ¿Sí? El denario se consideraba un salario al día, si calculamos alrededor, ahora sí voy a usar la matemática, para que nos orientemos, pero el denario era el salario de un jornal, de un día. ¿Sí? Si calculamos alrededor de hoy, podríamos decir entre 150 y 200.000 pesos. Es lo que le debía este consiervo al otro. O sea, no es poca cosa, pero no es algo impagable. Esta persona podía trabajar medio año y pagárselo, ¿sí? O un año como mucho para poder vivir y poder devolverle todo el dinero, ¿verdad? Entonces, vemos que las deudas que tenemos nosotros entre hermanos, ¿cuál es el problema a veces con nosotros? Que sentimos y pensamos que la persona tiene la obligación de pagarnos. Yo digo, pero este me ofendió a mí, ¿sí?
este hizo mal contra mí, este no trató como yo merecía. ¿Sí? Entonces él debería pagar por eso. Dios, ¿por qué no lo juzgas por su deuda conmigo? Por su pecado contra mí. ¿Por qué no lo juzgas? ¿Sí? Así lo sentimos muchas veces. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que este consiervo, dice, lo agarró, o sea, haciendo de él, es agarrarlo, lo ahogaba, o sea, le agarró del cuello, ¿sí? Y le decía, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Dice entonces su consiervo, y quiero que notemos este detalle otra vez, dice, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Quién había dicho estas palabras anteriormente? El mismo hombre se lo había dicho a su señor. Estas mismas palabras que su consiervo le estaba diciendo a él se las había dicho a su señor. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y su señor actuó con mucho más de lo que él esperaba. Pero en este caso vemos el versículo 29, que entonces versículo 30, perdón, dice, mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este hombre le estaba pidiendo paciencia y le estaba pidiendo tiempo, la misma súplica que él había hecho con su señor, este consiervo estaba haciendo con él. Pero en cambio, el consiervo le dio menos de lo que él pidió. Y ahí vemos cómo en nosotros debe obrar el perdón de Dios. ¿Por qué es que nosotros damos menos o pensamos que podemos dar menos de lo que Dios nos ha dado a nosotros? Dios nos dio mucho más de lo que pedíamos o entendíamos. ¿Y por qué nosotros damos menos de lo que Dios nos ha dado? Nos lo aclara muy bien el versículo 30, dice que Él no quiso, no es que no podía, es que no quiso hacerlo. Él tenía la capacidad de perdonar, Él tenía el poder de perdonar. ¿Por qué? Porque Él había sido perdonado también. Esa capacidad la había recibido de parte de su Señor. Yo quiero decirte en esta mañana que la capacidad de perdonar está en tu vida si has sido perdonado por Dios. La capacidad de perdonar está en tu vida. La capacidad de pedir perdón, porque este texto o este principio lo podemos aplicar tanto para las personas que deban pedir perdón como las personas que deban perdonar a otros. La capacidad está en nosotros. Y es importante, miren lo que continúa diciendo. Queremos llegar a poder cerrar esta prédica. Sabemos que para las 12 tenemos que estar terminando. Dice el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Dice, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué es lo que le recalcó el Señor? ¿Qué es lo que su Señor trajo a la memoria de este siervo? El perdón que Él le había dado a él. Lo poco que Él valoró, el perdón que Él recibió. Lo poco que Él estimó, el perdón que Él había recibido. Y porque Él había recibido, o Él había tenido un poco ese perdón, también no había querido perdonar a su consiervo. ¿Cuánto valoramos nosotros lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario? Nos ha perdonado una deuda que era imposible. No nos alcanzaría la eternidad para poder pagarle lo que Él hizo por nosotros. Porque no somos capaces de pagarlo. Solo somos capaces de recibir el perdón que Él quiere darnos. ¿Sí? De clamar a Él, de suplicarle a Él y de recibir
la misericordia que Él quiere darnos. Pero de ahí en adelante también está en nosotros un deber de poder perdonar a otros y de poder pedir perdón también a los que ofendemos. Es un principio de la palabra de Dios, es un principio de la oración. La Biblia nos dice que si queremos presentar nuestra ofrenda delante del Señor y alguien tiene algo contra mí, o sea, ¿qué quiere decir eso? Yo he ofendido a alguien, por eso esa persona tiene algo contra mí, porque yo le he ofendido, yo algo he hecho mal y yo estoy consciente de eso y yo sé que esa persona tiene algo contra mí. Dice, deja primero esa ofrenda, o sea, no se la des a Dios, deja esa ofrenda ahí, anda, arregla tu situación y después sí, vení y presenta tu ofrenda ante el Señor. El Señor, ¿qué le dijo al siervo? Versículo 33, no debías, le dijo, era tu deber poder perdonarlo también. Porque yo te perdoné, yo te di la capacidad de poder hacerlo, yo te di el poder llevarlo y hacerlo. Tú deberías haber hecho lo mismo. Entonces, quiero que veamos los beneficios del perdonar, ¿sí? Los beneficios del poder perdonar. Primero, la Biblia nos dice que hay liberación. Dice cuando su Señor lo perdonó, dice, lo soltó, ¿no? O sea, hay liberación, hay libertad cuando recibimos el perdón y cuando perdonamos a otros. Y a veces decimos, bueno, sí, pero si yo perdono es como que es injusto lo que yo hago, porque yo le libero al de la culpa, yo me estoy liberando a mí también. Porque ¿qué hizo el hombre cuando se llenó de ira? Se aferró a su cuello, ¿no? Se asió de su cuello, se agarró del cuello, ¿sí? Se ató él mismo, ay, queriendo ahorcarlo, págame. Pero cuando yo perdono, yo suelto, yo libero, ¿verdad? Entonces hay libertad cuando nosotros perdonamos. Debemos valorar el perdón de Dios, ¿verdad? Valorar el perdón de Dios. Y algo muy importante que justamente viene en los textos previos a esta parábola que Jesús habló. Mateo capítulo 18 y versículo, vamos a leer del 15 hasta el 22, así entendemos todo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, veamos que hay dos cosas importantes que arreglar, ¿sí? Está nuestro pecado contra Dios, que eso sí debemos arreglarlo con Dios, pero está el pecado que podemos ejercer contra un hermano, contra un prójimo. Y ese pecado contra un prójimo, debo arreglarlo con mi prójimo. A veces yo digo, sí, pero yo le pedí perdón a Dios por eso. Está bien, muy bien, porque ahí arreglaste tu situación con Dios. Pero ahora tengo que arreglar mi situación con mi hermano, con mi prójimo, ¿sí? Por eso aclara muy bien, dice, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo, estándolo tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bueno, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué nos está mostrando Jesús? Que en el perdón, que en el perdonar, hay autoridad espiritual. Los cielos se abren ante las personas que deciden perdonar. Jesús dijo, estando en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Esteban, el primer mártir, cuando estaba siendo apedreado, levantó sus ojos y vio a Cristo sentado a la diestra y dijo, Dios, perdónalos. Donde hay perdón, hay un cielo abierto. Donde hay perdón, la presencia de Dios está. Donde hay perdón, hay autoridad espiritual. Por eso muchas veces queremos
y oramos fuertemente para familiares que se salven por cosas que sean hechas y decimos, ay Dios, ¿por qué no contesta? Quizás te falta perdonar o quizás te falte pedir perdón a alguien y no hayas arreglado tu situación. Cuando lo hagas, te pondrás de acuerdo y todo lo que pidas en el Señor será hecho. Es muy importante. Versículo 21, entonces se le acercó Pedro. Pedro es el nosotros, ¿no? Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y Jesús no le estaba dando un trabajo, un problema de multiplicación, diciéndole, solamente 490 veces tenés que perdonar a tu hermano. Sino que este término que Jesús usó es un término de infinita perfección. O sea, nosotros tenemos que perdonarnos infinitamente y perfectamente, como Cristo nos perdonó a nosotros. Amén. Infinitamente y perfectamente. Por eso, volviendo a la parábola, Jesús cerró esa parábola diciendo, entonces su Señor, versículo 34, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De todo corazón, infinita y perfectamente, con toda tu vida, con todas tus fuerzas, con todo lo que sos. Y a veces decimos, me es imposible, no puedo perdonar lo que me aconteció, no puedo perdonar esa ofensa, no puedo perdonar, no puedo pedir perdón. ¿Sí? No hay manera que yo pueda acercarme y pedirle perdón a esa persona. Es imposible para mí. Y Dios está diciendo, yo te di la capacidad porque yo también te he perdonado. Y era para vos imposible recibir el perdón de pecados, pero yo te di el poder de hacerlo. Y en el nombre de Jesús, en este día, decidí perdonar. En el nombre de Jesús, en este día, decidí pedir perdón. ¿Sí? Y en el nombre de Jesús, decidí recibir el perdón de pecados que solo Cristo puede darte. Porque solo Él pudo comprar ese perdón. Por eso Jesús habló al paralítico cuando... Habló al paralítico cuando lo bajaron del techo y antes de sanarlo dijo, tus pecados te son perdonados. Solo Cristo, solo el Hijo de Dios puede darnos perdón. Así que ahí donde estás, los que estamos acá presentes, los que están, si hay alguno conectado, que podamos clamar al Señor en esta mañana por su perdón y que en este día, si hay cuentas que arreglar con alguien, no pase el día. No pase el día. Si tenés la posibilidad de hacerlo hoy, hacelo hoy, da el paso. Y los cielos se van a abrir arriba de tu cabeza. Y vas a ver oraciones contestadas, vas a ver el poder de Dios obrando mucho más en tu vida de lo que ha sido hasta hoy. Amén. Oramos y nos despedimos. Señor, te damos gracias por tu obra en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque solo tú pudiste darnos lo que para nosotros nos era imposible por nuestra humana debilidad. Gracias, Cristo, porque tú no estabas sujeto a esa humana debilidad. Tú eres hijo de Dios. Tú venciste. Gracias te damos, Señor. Gracias, Cristo, porque hoy nos has dado el poder y la capacidad, no solamente de poder pedir perdón, sino también de recibir el perdón de aquellos que nos han ofendido y poder perdonarles también, Señor. Dios, que tú hables y obres en cada corazón que está escuchando y que sea un tiempo donde una autoridad del cielo, donde cielos sean abiertos ante aquellos, Señor, que están siendo atados por amargura, por enojos, por ofensas y necesitan, Dios, ver tu mano obrar. Señor, que podamos entender que así como tú nos has perdonado infinita y perfectamente, nosotros también queremos perdonar a aquellos que nos ofenden. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que el Señor le bendiga. Nos vamos retirando en orden. Ya saben que no podemos tener contacto físico, así que nos despedimos de lejos. Que Dios les bendiga y será hasta el sábado o el domingo que viene. Gracias.